Después de que ha concluido la Asamblea Constituyente y una vez promulgada la Constitución, la Asamblea Legislativa, como órgano, tendrá la responsabilidad de ir aprobando las leyes secundarias. Esta aprobación se va a hacer en varias etapas. Algunas se irán hasta después del 2018. Pero en lo inmediato, la más importante en tiempos es la ley electoral y después las leyes orgánicas que tienen que ver con la administración pública, con el poder judicial, con las alcaldías y la propia ley orgánica del Congreso. Bueno, es muy importante en relación con estas leyes secundarias preservar los principios más avanzados que pudieron incorporarse a la Constitución. No fue una lucha fácil en la Asamblea Constituyente. Hubo un jaloneo, hubo cuestiones que no querían admitir las demás fuerzas políticas, pero que finalmente se incorporaron. La discusión de la ley electoral será sumamente delicada. Es importante que la ley electoral surja por consenso de todas las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque si hay elementos de materia electoral que se incorporaron a la Constitución por consenso en la propia Asamblea Constituyente, eso quiere decir que para cuidar estos elementos y desarrollarlos en las leyes secundarias, tiene que darse un proceso por consenso en la propia Asamblea Legislativa. Hay elementos, por ejemplo, como el tema del voto por voto, casilla por casilla, que se incorporó a la Constitución, que es de la mayor importancia. Aquí, las elecciones locales del 2015, no se quiso aplicar esta fórmula en ninguna de las delegaciones donde hubo una fuerte disputa. Por lo menos en 4 delegaciones, Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán y Gustavo Madero, hubo una disputa muy fuerte y una lucha postelectoral. Particularmente en el caso de Gustavo Madero, una diferencia menor a 1%. La autoridad local se negó a hacer el recuento voto por voto y casilla por casilla. Tanto el Instituto Electoral del DF como el Tribunal Electoral del Distrito Federal negaron esta posibilidad absolutamente. Y el argumento que después se desarrolló en el camino fue por parte del PRD, en este caso, partido que gobierna la ciudad, fue en contra de que se diera el recuento voto por voto, casilla por casilla, y en la argumentación que ellos presentaron ante los órganos electorales federales, se dijo que no estaba previsto en la legislación local. Ese fue su argumento. Bueno, ahora está en la Constitución. Es un tema fundamental que quede plasmado en la Constitución. Hay otro punto, aún todavía más importante, que se refiere al tema de la compra del voto. Está por lo menos en 2 apartados de la Constitución. Uno en relación con el uso de los programas públicos. En la Ciudad de México hemos tenido en los últimos 4 años un fuerte abuso en el uso de programas públicos. En la elección del año pasado para la Asamblea Constituyente se utilizó la condonación del pago de los servicios de agua potable, se utilizó también el programa de empleo temporal desde el gobierno central. Desde las delegaciones se usaron otro tipo de programas como la entrega de tinacos en Coyoacán, la entrega de pintura en la delegación Álvaro Obregón, la entrega también de alimentos en Iztacalco, en Venustiano Carranza y en otras delegaciones. Por lo tanto, es un tema fundamental. Los derechos sociales no pueden estar sujetos a un intercambio con el voto.
Los derechos sociales deben ser universales y permanentes para todas y todos y en todo tiempo. No puede haber programas sociales de temporal. No puede haber acciones sociales que de repente surgen y de repente desaparecen, que surgen solo en la temporada electoral y pasando la temporada electoral han desaparecido. La reglamentación sobre este tema debe ser muy minuciosa, específica y con las penalizaciones correspondientes en la legislación electoral que se tenga que aprobar próximamente. También al respecto está establecido en la Constitución la sanción para la compra directa del voto, que se utiliza también aquí en la Ciudad de México de manera reciente, que es la entrega de dinero en efectivo a cambio del voto. Todo ello ya está previsto en la Constitución, está mencionado y se tendrá que desarrollar minuciosamente en la parte de la legislación electoral. Es muy importante también en la legislación electoral se analicen todos los elementos que tienen que ver con los conflictos de interés. Ahora tuvimos muchos funcionarios en los órganos electorales, en las elecciones locales del 2015, relacionados por parentesco y por vínculos de interés político con los candidatos del partido que gobierna. Es un tema que habrá que revisar. Se tiene que revisar el conjunto del funcionariado de los órganos electorales. Los órganos electorales no pueden estar operando a favor de ninguna fuerza política. Hoy en día operan a favor de la fuerza política en el gobierno. El órgano electoral no solo es el conjunto de los titulares, que sobre ello no es clara la Constitución en el sentido que deban cambiarse. Sin embargo, sí pueden realizarse cambios en relación con los funcionarios que están en el cuerpo operativo de los órganos electorales, lo cual es fundamental para garantizar elecciones limpias el año que entra. Este es otro de los temas vitales que tiene que haber en la legislación electoral. Son principios básicos que no deben de diluirse a la hora de discutir el tema de la legislación electoral. Lo fundamental es que se garantice certeza, imparcialidad, institucionalidad, libertad en el ejercicio del sufragio, que son conquistas que habíamos tenido en la ciudad hace años y que se han venido perdiendo en los últimos años. Esto es, digamos, de entrada. La legislación electoral tiene muchos otros temas, los vamos a abordar, pero no quisiera perderme en una gran cantidad de asuntos. Aquí están plasmados los dos temas fundamentales que estoy explicando: evitar la compra del voto y también darle certeza al conteo de los resultados electorales, así como en la depuración en el funcionariado destinado a garantizar que los comicios sean imparciales.